Hola, buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Vamos a continuar con, nuestro estudio de derivadas. En este caso, pues vamos a estudiar estas dos fórmulas. Vamos a estudiar hoy dos fórmulas nada más ah, del formulario que les di, fórmula 10 y fórmula 11. ¿Cuál es la complejidad de estas fórmulas? Bueno, que como ya estamos entrando en la derivación de funciones trascendentes, así es como se llaman estas logarítmicas, exponenciales, trigonométricas e inversas, funciones trascendentes. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a tener que ver con este par de fórmulas, las fórmulas logarítmicas? Bueno, pues en algún momento también nosotros estudiamos propiedades de los logaritmos. Entonces, aquí estas van a ser muy útiles para que estas dos fórmulas se resuelvan más sencillo que si lo resolviéramos, por ejemplo, sin utilizar las propiedades. Se llega exactamente al mismo resultado, porque al final se llega a lo mismo, pero utilizar las propiedades de los logaritmos hacen que nuestras derivadas sean más simples. Recuerden que a partir de, bueno, desde hace 2 semanas, les comenté que deben de tener por ahí su formulario a la mano, porque pues bueno, todas las anteriores fórmulas ya no las voy a escribir, y entonces yo entiendo que ya saben utilizarlas, no que se las saben de memoria, porque eso no es correcto, sino que saben utilizar las fórmulas. Es decir, cuando ven una función, por ejemplo, una, una función racional, pues ustedes saben que deben de ocupar una U sobre B, entonces ven la fórmula de U sobre B y la pueden aplicar. Eso es el objetivo, no que se lo aprendan. Aprendérselo no está mal, pero tampoco está del todo bien, porque lo importante es que sepan usar las fórmulas. Bien, entonces pues hoy vamos a empezar con un primer ejemplo. El primer ejemplo va a ser este. Bien, tenemos una función y, y la función va a ser igual a el logaritmo natural de x cuadrado más a al cuadrado. Vamos a empezar con algo simple, algo sencillo. Entonces, ¿cómo derivamos esta función? Bueno, pues primero observamos que tenemos dos fórmulas para derivar logaritmos. La fórmula número 10 y la fórmula número 11. Sin embargo, esta, al ser, bueno, voy a colocar otra, y igual, por ejemplo, al logaritmo de lo mismo, de x cuadrado más a cuadrado. Eh, el argumento de esto es lo mismo, es decir, recuerden que cuando se habla de argumento, por ejemplo, tengo e a la b, un ejemplo de una función, tengo el logaritmo natural de b, tengo el secante de b. Entonces, cuando hablamos de argumento, estamos hablando de esto, de esto, de esto, de esto. Ese es el argumento de las funciones. Entonces, se dan cuenta que el argumento de las dos funciones logarítmicas es lo mismo. Sin embargo, no puedo utilizar la misma fórmula para derivarlo. ¿Por qué? Pues porque son funciones completamente diferentes. La primera función es logaritmo natural y la segunda función es logaritmo, nada más. Bien, entonces pues vamos a derivar las dos. Bueno, nada más la primera, la que habíamos dicho. Si derivamos la primera función, pues nos damos cuenta que la fórmula que tenemos que utilizar es la fórmula número 10, porque esta es la que me habla del logaritmo natural. ¿Qué me dice la fórmula del logaritmo natural? Bueno, que la derivada del logaritmo natural, es decir, ya colocando la derivada, debe de ser igual que, ¿a qué? Bueno, hay una raya de fracción, ¿y a qué debería ser igual? Pues debe de ser igual, en el denominador debo de colocar la variable. Y bueno, sabemos que en este caso la variable es todo esto. Esta es la variable. Entonces, en el denominador colocamos la variable. La variable entonces es x cuadrado más a cuadrada. Y en el numerador, pues debemos de colocar la derivada de esta cosa. ¿Cuál sería la derivada de eso? 2x, profe. 2x. Sí, exacto. La derivada de esto es 2x, porque la derivada de a al cuadrado, pues es 0, al ser una constante. Y entonces, pues aquí ya tenemos el resultado de la derivada.
esto sería ya, como tal, la respuesta de esta primera derivada de esta función. Como se dan cuenta, bueno, las funciones, todas las demás funciones que no se derivan con las primeras, que fueron las algebraicas, son muy simples. Ya no hay mucho trabajo que hacer. Siempre y cuando, bueno, pues no estén mezcladas, no tengan más cosas. Sin embargo, pues obviamente esto pues puede complicarse tanto como querramos. Pues entonces, pues vamos a seguir con esto. Y se dan cuenta, bueno, que está súper sencillo. Bien, ahora vamos a hacer otra derivada de otra función en particular. Vamos a decir y es igual, ahora vamos a derivar un logaritmo, pero vamos a derivar el logaritmo de 2x entre 1 más x al cuadrado. 1 más x al cuadrado. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Si yo quisiera derivar esta función, bueno, primero, ¿cuál sería la variable? Observamos la fórmula del logaritmo natural y dice logaritmo de v o la variable. ¿Cuál sería la variable aquí? Lo que está en el paréntesis. Exacto, todo esto que está aquí en el paréntesis, todo eso es la variable, Entonces, si yo observo la fórmula, al final me pide que yo multiplique por la derivada de la variable. Entonces, para yo derivar esta variable, ¿qué fórmula debería de utilizar para poderla derivar? La De de U U sobre V. Ajá, debería de utilizar U sobre V porque en este caso la variable es una división, es decir, debería utilizar para derivar B, que es lo que me pide aquí al final, yo debería de utilizar U sobre V. Entonces aquí ya se dan cuenta que es importante manejar todas las fórmulas, todas las que ya hemos visto. Sin embargo, para poderlo resolver no vamos a utilizar ni U sobre V, ¿por qué? Pues porque tenemos propiedades de los logaritmos, que era lo que les comentaba. Siempre cuando nosotros derivamos funciones logarítmicas o cuando trabajamos con logaritmos, siempre debemos de observar las propiedades y ver si se puede simplificar. En este caso, pues yo tengo el logaritmo natural de una división y esto están de acuerdo que es, están de acuerdo que es esto que está aquí. Permítanme. Pues, bien. Entonces, pues podemos aplicar las propiedades de los logaritmos antes de derivar y haciendo esto, pues la derivada va a ser más sencilla. ¿Cómo quedaría la aplicación de estas propiedades de los logaritmos? Bueno, recuerden, esto es antes de derivar. Bueno, la división, eso que está encerrado aquí en el círculo amarillo, me dice que el logaritmo de una división es igual al logaritmo del numerador, en este caso debería de ser el logaritmo de 2x menos el logaritmo del denominador, perdón, y esto es 1 más x al cuadrado. Y ya, aquí ya yo puedo derivar, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que yo tengo que derivar pues dos funciones por separado. ¿Cómo quedaría la deriva de esta función? Bueno, para empezar, pues ya no puedo utilizar la primera fórmula, ahora debo utilizar la segunda. ¿Por qué? Pues porque estoy derivando logaritmos, entonces ahora debo de ocupar la función, la fórmula número 11. ¿Cómo queda entonces la derivada? Bueno, primero me está diciendo que debo de colocar el logaritmo del Euler sobre la variable, y en este caso, para la primera función, la variable es 2x, y después lo debo de multiplicar por la derivada de la variable. ¿Cuál sería la derivada de esta variable? 2, ¿no? Ajá, esto es 2. Después, menos
la derivada de la segunda parte de la función y nuevamente ocupo esa fórmula. Y esa fórmula me dice que pues debo de colocar el logaritmo de la exponencial entre la variable, pero para este caso la variable es esto, entonces aquí esto debe de ser 1 más x al cuadrado, y esto multiplicarlo por la derivada de esa misma variable, y la derivada de esa variable, están de acuerdo que es 2x, ¿sí o no? Sí. Aquí, pues lo que podemos hacer, porque recuerden que siempre es siempre es factorizar, tratar de simplificar lo más que se pueda. Lo que podemos hacer es factorizar el logaritmo de la exponencial. ¿Cuál es la factorización del logaritmo de la exponencial? Bueno, si yo factorizo el logaritmo de la exponencial, dentro del corchetote, que va a ser lo que va a tener los términos que no se pueden factorizar, bueno, aquí esto lo puedo reducir con esto. Dentro del corchetote me debe de quedar para la primera parte 1 sobre x y para la segunda parte me debe de quedar 2x entre 1 más x al cuadrado. Así es como me queda la factorización de ese corchete. Y aquí, pues no me queda otra cosa que hacer la suma de fracciones. Recordar que pues debemos de entregar como resultado final un término solamente, sin fracciones, o más bien, una sola fracción. Y en este caso aquí como tengo dos, pues puedo hacer la suma de fracciones. Ya sabemos hacerlo. Esto es x que multiplica a 1 más x al cuadrado. Todo esto entre la x, pues se va a reducir la x y me va a quedar 1 más x al cuadrado. Después está el menos. Todo esto entre esto me va a quedar solamente la x, entonces x que va a multiplicar a 2x. Y finalmente, pues yo lo que puedo hacer es, pues, simplificar en el numerador. Si yo simplifico en el numerador, ¿cómo me queda? Pues me queda 1 menos x al cuadrado. Así es como me queda en el numerador. Y entonces esto que acabamos de hacer, pues ya sería la derivada. Bueno, la derivada la obtuvimos desde este punto. Aquí ya obtuvimos la derivada de la función. ¿Qué es lo que hacemos después? Recordar que siempre hay que hacer simplificaciones. Entonces, en este caso, pues lo único que hicimos fue simplificar. O hacer la suma de fracciones. Eso es todo. No sé si alguien tiene alguna duda con esto. Profe, una preguntota, ese x cuadrado salió de la multiplicación de menos x por 2x y ya nada más lo restó, ¿verdad? Pues sí, Ok, es que como que me perdí. sí, así es. Bien. Gracias. ¿Alguien más? Profe, a mí me podría, bueno, explicar bueno, cómo sacó el logaritmo de Euler, ya el último resultado. Es que me perdí. Sí, es que ya me había perdido en el x cuadrado igual y en el 1. Aquí, bueno, lo que hicimos fue hacer la suma de fracciones, esta que está por acá. De hacerle esta suma de fracciones, pues nosotros obtenemos esta nueva fracción. Eso ya lo sabes hacer. Y Sí, finalmente, pues en el numerador tenemos 1 más x al cuadrado menos x por 2x. Esto es menos 2x al cuadrado, si lo multiplicas. Entonces al final pues solamente queda 1 y x cuadrado menos 2x al cuadrado pues queda menos x al cuadrado. Entonces pues lo que hicimos fue reducir lo que hemos estado haciendo. Y si no lo ok. recuerdas, pues practica más u por b, u sobre b. Sí, ya entendí. Gracias. Sí, bien. Bueno, entonces, si alguien más tiene alguna duda. Parece que no, profe. Ok, entonces pues vamos a hacer otro ejercicio para que se acostumbren a esto. Ah, mm, a ver, este se ve interesante. Y es igual al logaritmo natural. Bueno, lo voy a colocar tal cual. Al logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado. De la raíz de 1 menos x al cuadrado. Bien, esto ya sabemos que lo podemos expresar en su forma de potencia fraccionaria, es decir, así, a la 1 medio. Y bueno,
Si nosotros identificamos qué fórmula utilizar o queremos utilizar, nos damos cuenta que ahora debemos ocupar la fórmula número 10. ¿Por qué la número 10? Pues porque estamos trabajando con logaritmo natural. Si identificamos la variable, ¿cuál sería la variable en este caso? Bueno, la variable sería todo esto que está aquí, el logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado a la 1 medio. Y si quisiéramos derivar esto, pues tendríamos que utilizar b a la n, porque tenemos una variable elevada a una potencia. Sin embargo, pues también podemos utilizar las propiedades de los logaritmos para hacer esta derivada más simple. ¿Cómo queda si nosotros utilizamos las propiedades de los logaritmos? Pues si nosotros queremos hacer esto, pues tenemos que utilizar esta propiedad que está aquí. Si usamos esa propiedad, entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir la potencia, es decir, escribir el 1 medio, después el logaritmo natural y finalmente la variable. Y ahora esta derivada pues ya ni siquiera tenemos que utilizar b a la n. Ya esta es una variable sencilla que podemos hacer, derivar. Y si hacemos esa derivada, recordemos que las constantes siempre acompañan a la derivada. Y entonces, ¿cuál sería la derivada? Sería, primero, la variable va en el denominador y en el numerador va la derivada de la variable. ¿Cuál sería la derivada de esta variable? 2x. Menos 12. Ajá. Y aquí podemos observar que esto con esto se puede reducir porque son exactamente los mismos números y es una multiplicación. Entonces el resultado de esta derivada no es otra cosa que menos x entre 1 menos x al cuadrado. Ahí está. Ya tenemos la función derivada. Y bueno, aquí ya ustedes observan que no es complicado, es bastante simple, bastante sencillo de utilizar las otras fórmulas. Y así son todas las demás. Solamente hay que seguir la fórmula y ya con eso tienen o tenemos para expresar un resultado correcto. Y bien, vamos a hacer otro ejemplo de estos. Vamos a hacer la derivada, bueno, del logaritmo natural de la raíz de 1 más x al cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado. Bien. Bien. ¿Cuál sería la variable de esta función? Primero se separan, ¿no? Por raíz cada fracción. Y si no la quiero separar, ¿cuál sería la variable de la función? Toda la raíz. Toda la raíz, exacto. Todo eso sería la variable de la función. Todo esto sería b, para que nosotros pudiéramos compararla con la fórmula, el logaritmo natural de b. Entonces, esa sería la variable. Sin embargo, cuando Josué dice que lo primero que debemos hacer es separarlo. Y efectivamente, si nosotros hacemos eso, entonces tenemos el logaritmo natural de una fracción, es decir, todo esto elevado a la 1 medio. Y aquí nosotros podemos ya ocupar una propiedad de los logaritmos. ¿Cuál podemos ocupar? Nuevamente podemos ocupar la tercera. No, la tercera no. Podemos ocupar la primera, donde tenemos el logaritmo natural de algo elevado a una potencia. Y si queremos ocupar esa propiedad, pues entonces esto se escribe de la siguiente forma. 1 medio, el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado entre 1 menos x al cuadrado. Y ya lo empecé a simplificar. El exponente, ya tengo exponente, ya bajó a multiplicar como una simple constante. Sin embargo, aquí si yo quiero ya derivar aquí, pues la variable, están de acuerdo que es una u sobre b, pero podemos ocupar más propiedades de los logaritmos. Entonces, si yo ocupo otras propiedades de los logaritmos, entonces esto debe de ser 1 medio, y aquí como esto se va a convertir en una resta según la propiedad número 3 de los logaritmos, entonces esto queda el logaritmo natural del numerador, y el numerador es 1 más x al cuadrado, menos el logaritmo natural del denominador, que es 1 menos x al cuadrado. Y entonces aquí ya está simple, lo más simple posible. Si nosotros quisiéramos aplicar la fórmula desde acá, pues tendremos que trabajar algebraicamente mucho más,
que aplicarlo como lo tenemos en este momento. Y entonces ahora sí, podemos decir, esto lo puedo derivar y lo puedo derivar de una manera muy sencilla. ¿Cuál sería la derivada de la primera función? Pues sabemos que es, para la derivada del logaritmo natural, la variable va en el denominador. Y en este caso, la primera variable es 1 más x al cuadrado. 1 más x al cuadrado. Y la derivada de esto va en el numerador. ¿Cuál sería la derivada de esto? 2x. Ajá, es 2x. Y después es menos. La variable de la segunda función es 1 menos x al cuadrado. ¿Y cuál sería la derivada de esto? Lo mismo, Menos 2x. 2x. Menos 2x, exacto. Y aquí, bueno, ustedes pueden darse cuenta fácil que esto, menos por menos, esto se convierte en más. Entonces, ahí está. Ya tenemos la derivada de la función. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sumarlo. Sumarlo. Recordar que siempre hay que dar un resultado simple. Y ese resultado no se ve tan simple. Aquí ya derivamos, lo único que tenemos que hacer es álgebra para poderlo pues sumar. ¿Cómo quedaría esto? Pues en el numerador es 1 más x al cuadrado y por 1 menos x al cuadrado. Esto dividido todo esto dividido entre esto, pues solamente queda 1 menos x al cuadrado que multiplica a 2x. Es decir, 2x que multiplica a 1 menos x al cuadrado. Más esto nuevamente dividido ahora entre esto, pues va a quedar 1 más x al cuadrado. Entonces aquí es más 2x que multiplica a 1 más x al cuadrado. Y es lo que tenemos en el numerador. Si seguimos simplificando, pues entonces esto es un medio que multiplica a 1 más x al cuadrado, 1 menos x al cuadrado. Y en el numerador, pues podemos hacer multiplicaciones. 2x menos 2x al cubo, más 2x, más 2x al cubo. Y podemos decir que algo se elimina. ¿Qué se elimina? Los 2x al cubo. Ajá, esto con esto se reduce. Y finalmente, pues me queda un resultado, me queda un medio. En el numerador, ¿qué me quedaría? Me queda 4x. Y en el denominador, pues en el denominador me queda 1 menos x a la cuarta. Y puedo hacer otra cosa. ¿Qué otra cosa podría hacer? Pues puedo hacer esto. 4 entre 2 es 2. Entonces, en el numerador solamente me va a quedar 2x y en el denominador me queda 1 menos x a la cuarta. ¿Alguien tiene alguna duda de todo esto? ¿Cómo sacó el 1 menos x a la cuarta? Haciendo diferencia de cuadrados. Esto que está aquí es una diferencia de cuadrados. Solamente lo multipliqué. Ok. Recuerda que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, yo Sí, en mi caso profe. no. Bueno, cuando ustedes no me preguntan unas dudas, yo entiendo que no, o sea, que sí entendieron todo lo que pasó. Entonces, bueno, así es como queda el resultado final de esta derivada. Y pueden ustedes darse cuenta que no es difícil. O sea, ¿qué es lo que hicimos a partir de cuando tuvimos la derivada? Álgebra. O sea, las derivadas podemos nosotros entenderlas como una aplicación de álgebra. Entonces, como ustedes saben álgebra, pues esto ya no es difícil, o sea, esto ya es sencillo. ¿Por qué no explico ahora detallado estos procesos de suma de fracciones? Pues porque ya los expliqué muy detalladamente toda la semana pasada. Entonces yo entiendo que ya hicieron su tarea y que ya practicaron un poquito. Entonces ya no podemos invertir tanto tiempo en eso porque ya lo hicimos. Y ustedes también al momento de hacer su tarea. Bien, chicos, solamente vamos a... Bueno, este tipo de funciones, bueno, solamente para comentar, pues se dan cuenta que no implican un reto muy grande, es decir, estamos ocupando lo mismo que hemos ocupado hasta este momento. Entonces, pues vamos a hacer otra función derivada. Pero aquí ya vamos a utilizar, pues, mezclas de funciones, es decir, ya no solamente vamos a tener esta función sencilla,
o funciones sencillas, sino vamos a tener ya funciones pues mezcladas. Vamos entonces a derivar el logaritmo natural cuadrado de 2x, por ejemplo, de 2x al cuadrado. ¿Cómo derivamos esto? Bueno, pues de hecho esto se deriva de una manera muy simple. ¿Cómo? Esto que está aquí, el logaritmo natural cuadrado de 2x al cuadrado, es lo mismo que expresar esto. El logaritmo natural de 2x al cuadrado, todo al cuadrado. No es esta parte, no es la variable, es todo. No solamente es aquí, sino es todo el logaritmo natural. Ahora, ¿qué fórmula se les ocurre ocupar para derivar esa función? Pues sería la 10, ¿no, profe? ¿Por Para qué la empezar. 10 y el cuadrado dónde lo dejas? Mm, ¿Alguien se le ocurre cómo derivar esta función? El de A, ay, es que ya se me olvidó. ¿No podríamos aplicar una propiedad? ¿Por qué? No, no. Permítame, estoy checando. ¿Cuál fórmula podríamos ocupar, chicos, para derivar eso? Eso ya... ¿No sería la de logaritmo natural de a a la n? Exacto, b a la n. B a la n. Tengo una variable, en este caso todo esto es mi variable, que está elevada a una potencia. Bien, ya identificamos qué fórmula ocupar para derivar b a la n. Entonces, pues vamos a hacerlo. ¿Cómo quedaría la derivada de la función si aplico b a la n? Pues de hecho quedaría bastante simple. La fórmula de b a la n, que creo que es la fórmula número, no sé qué número es, ¿me pueden decir qué número es la fórmula de b a la n, por favor? La 4. Bueno, si aplicamos la fórmula número 4, b a la n me dice primero que escriba n, en este caso n es 2. Después que escriba la variable, entonces la variable es el logaritmo natural de 2x al cuadrado. Después que a la variable le reste 1, 2 menos 1, ¿están de acuerdo que es 1? Y después que haga la multiplicación por la derivada de la variable, en este caso la derivada de 2x al cuadrado. Entonces aquí, pues ya yo obtuve la derivada utilizando b a la n de esa función. Sin embargo, ustedes podrán notar que me hace falta realizar una derivada, porque pues es lo que me pide esa función, esa regla de derivación. Y la derivada que me hace falta, pues es esta que está acá, esto. Entonces, para derivar esto, ahí sí puedo aplicar la fórmula número 10, pero antes no. ¿Y cómo quedaría la derivada de esta función? Pues ya sabemos que siguiendo la fórmula número 10, pues es en el denominador escribimos la variable, en este caso la variable para esta derivada solamente es 2x al cuadrado. Y en el numerador la derivada de eso, ¿cuál sería la derivada de eso? 4. 4x, no solamente 4. ¿Sí o no? Sí. Bien, y aquí nosotros podemos darnos cuenta que esto se reduce con esto. Y que una x de aquí se reduce con una x de acá. Entonces, la derivada de esta función, pues, es el logaritmo natural de 2x al cuadrado, que multiplica a 4 sobre x. Y si nosotros los queremos escribir, pues, quizá más elegante, pues, lo que podemos hacer, solamente pasar el 4 sobre x a la primera parte de la multiplicación y pues escribir 4 sobre x por el logaritmo natural de 2x al cuadrado. Así es como podemos realizar esta fórmula, bueno, como podemos derivar esta función que está por aquí. Y quisiera saber si hasta este momento alguien tiene alguna duda, jóvenes. Por mi parte no. Bien. Entonces, en el último paso, bueno, en la última parte, no aplica, bueno, la del orden de los factores no altera el producto, ¿no? ¿Verdad? Pues claro que sí, por eso pasé esto hacia acá. Ok. Es una multiplicación. ¿Qué es lo que no puedo hacer jamás? Creo que yo se los había dicho, no sé si se los dije, multiplicar esto por esto. Porque lo que está dentro del logaritmo jamás se puede alterar, jamás.
Entonces eso no podemos hacerlo. Y si lo llegan a hacer alguna vez, no tendré otro remedio más que no acreditarlos en la materia, porque eso no se debe de hacer y ya se lo he repetido muchas veces. Y no solo con estos, sino también con todas las funciones. O sea, así como estudiamos hace rato todas las funciones, cuando les dije cómo identificar la variable, igual, si tengo una Euler a la b, esto jamás se altera. Si tengo el logaritmo natural de b, esto jamás se altera. Si tengo el logaritmo de b, esto jamás se altera. Si tengo el seno de una variable, esto jamás se puede alterar. Si tengo el arco tangente de una variable, esto jamás se puede alterar. Entonces, bueno, ya lo volví a decir por 10ª vez, entonces ya saben que eso no se puede alterar, eso no se mueve, eso queda así. Bien, chicos, entonces pues vamos a seguirle con esto que se pone interesante cada vez más. Pues vamos a hacer otra derivada. ¿Qué derivaremos ahora? Pues, ¿qué les parece si derivamos la raíz cuadrada de x al cuadrado más el logaritmo natural de 2x menos 3? Bien, tenemos ahora esta fórmula, que no es difícil, de hecho, es bastante simple. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder o tratar de derivarlo? Pues esa raíz la podemos expresar como forma de potencia, es decir, 2x menos 3, todo esto elevado a la 1/2. Y ahora sí, podemos aquí estar seguros de algo, que esto lo tenemos que derivar nuevamente con la fórmula número 4, que es la fórmula de b a la n. Sin embargo, pues primero pues podríamos identificar la variable, pues es todo lo que está dentro del paréntesis grandote, y el exponente, la potencia es esta, es n. Ya identificamos qué fórmula ocupar. Si entonces la ocupamos, que es la fórmula número 4, la fórmula número 4, si ustedes revisan su formulario, me pide primero que escriba la potencia, es decir, 1/2. Después que a la potencia le reste 1, perdón, que escriba la variable, x cuadrado más el logaritmo natural de 2x menos 3. Ahí está la variable escrita. Ahora sí, a la potencia le resto 1. 1/2 menos 1, están de acuerdo que es menos 1/2. Y después esto lo debo de derivar multiplicar por la derivada de la variable, o sea, la derivada de x al cuadrado más el logaritmo natural de 2x menos 3. Y entonces aquí habré hecho la primera parte de la derivada, porque ya saben ustedes que todavía no podemos concluirla. Finalmente, pues lo que tenemos que hacer, bueno, esto ya saben que esto no cambia mucho, es decir, esto no tenemos mucho que hacerle. Menos 3 a la menos 1/2, la derivada de la variable. ¿Cómo queda la derivada de esta variable? ¿Cuál sería la derivada de x al cuadrado? 2x. Ajá. Y la derivada del logaritmo natural de 2x menos 3, aquí sería un más. Pues ya sabemos que tenemos que ocupar esta fórmula que está por ahí, la fórmula número 10, la que está aquí arribita. Y esto nos dice que en el denominador debo de escribir la variable, es decir, la variable de esto, que sería 2x menos 3, y en el numerador debo de colocar la derivada de eso. ¿Cuál es la derivada de 2x menos 3? 2. 2. Y pues ya puedo yo decir que esta sería la derivada de mi variable. Sin embargo, pues no sería del todo cierto. Bueno, sí es cierto, pero no sería del todo elegante, porque podemos hacer una suma de fracciones por ahí. Entonces por acá tenemos 2x menos 3, todo esto elevado a la menos 1/2. Y si hacemos la suma de fracciones, pues esta suma de fracciones solamente me va a quedar 2x menos 3. Aquí abajo hay un 1, entre 1 pues va a ser 2x menos 3, y entonces aquí me quedaría 2x por 2x menos 3. Más 2x menos 3 entre 2x menos 3, pues me da 1. 1 por 2, pues me va a dar 2. Si hacemos la multiplicación esa de fracciones, bueno, en el numerador, la simplificación de la fracción en el numerador, voy a escribirlo antes de, puedo decir que en el denominador pues no cambia, ya habíamos aprendido eso, pero el numerador es 2x por 2x, aquí es 4x al cuadrado, 2x por menos 3, esto es menos 6x, y aquí finalmente me queda el 2. Entonces esto está multiplicado a ese paréntesis que tiene una potencia negativa, x al cuadrado más el logaritmo natural de 2x menos 3, todo esto elevado a la menos 1/2. Bien. Y pues esto lo puedo seguir simplificando, y de hecho lo vamos a hacer. Primero,
¿qué puedo seguir simplificando? ¿El 1/2? Pues no, todavía. Y esto está multiplicando ¿a qué? En el numerador tengo 4x al cuadrado menos 6x más 2, pero eso lo puedo escribir como 2x al cuadrado menos 3x más 1. En el denominador tengo 2x menos 3 y también la potencia negativa pues la puedo pasar abajo para volverla positiva, es decir, el x cuadrado, el logaritmo natural de 2x menos 3, todo esto multiplicado a 2x menos 3, pero esto a la más 1/2, porque ya para eso lo hice, ¿no? Para obtener la potencia positiva. Puedo darme cuenta que este 2 lo puedo reducir con este 2 que está aquí. Y entonces finalmente el resultado de esta derivada, que no es nada complicada, tenemos que es 2x al cuadrado menos 3x más 1 sobre 2x menos 3, que multiplica a la raíz cuadrada de x al cuadrado más el logaritmo natural de 2x menos 3. Y esto ya podemos decir que es el resultado de la derivada. Pueden ustedes notar que la derivada como tal no cuesta trabajo. Donde tenemos nosotros que trabajar es simplificando. Es donde nosotros tenemos que decir, bueno, la simplificación es posiblemente lo que me va a llevar el trabajo, ¿no? Porque nuevamente, la derivada nosotros la obtuvimos desde este paso. Aquí ya tenemos la derivada. ¿Qué fue lo que hicimos a partir de aquí? Simplificar. Eso es lo que hacemos nosotros. A lo que nos vamos a dedicar ahora, en lo que resta de la unidad. Obviamente aplicar fórmulas de derivación, pero hacer la simplificación algebraica correcta. Ahora viene la parte para ustedes. Quisiera saber si tienen alguna duda, chicos. Yo sí, profe. Ajá. Por ejemplo, en 4x cuadrada menos 6x más 2, por ejemplo, un ejemplo, ¿no se pudo haber dejado así? No, tienes que factorizar para poder reducir todo. Al final debe de quedar lo más simple posible. Ok, gracias. ¿Alguien más? Chicos, ¿están por ahí? ¿Todo bien, profe? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a hacer otra. No sé, podríamos hacer otra si ustedes quieren, o ya dejarlo aquí y para ya no tener otra sesión, es decir, para ya pues terminar ahora. Pues ustedes díganme. Yo creo que con esto ya puede ser necesario y suficiente para que ustedes realicen pues su tarea al final. Yo creo que está bien. Al final de cuentas, bueno, estas últimas dos que les expliqué, ¿para qué se las expliqué? Pues para que ustedes observen que las fórmulas se pueden mezclar de todo tipo. Entonces, a ver, para que quede grabado, sucesivos, ahí está. ¿Qué es lo que van a hacer de tarea? De la número 1 a la 15. Son fórmulas que utilizan logaritmos naturales, solamente logaritmos naturales. Entonces, de la 1 a la 15 ustedes las pueden hacer sin ningún problema. Y están sencillas. Bien, chicos. Entonces, nos vemos. Si tienen alguna duda, ya saben, me pueden preguntar. Hasta luego. Claro. Bye, profe. Bye, bye.